Tocópero carece de partida de nacimiento, sin embargo, en 1736 ya existía. Hay documentos inéditos donde manifiesta que Tocópero existía para ese tiempo. Se deriva prácticamente de un nombre indígena, inclusive hay libros donde aparece Tocópero y significa en letras quechua, en lengua quechua, Tocópero significa par de búho. Por eso no es raro cuando uno pasa a las 2 de la mañana y ve a alguien fisionando por la puerta. El nombre de la tribu era los tocoperos, así sin acento. Esto, la información que tenemos, viene dada a través de ese intercambio oral, esa historia oral de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, que fue pasando de una generación a otra generación. Lamentablemente, de esa tribu los tocoperos no quedaron vestigios que realmente pudieran evidenciar de manera física la existencia de esa población indígena aquí, de ese asentamiento indígena. Más sin embargo, nos queda lo que era todas esas historias que iban contando los abuelos a sus nietos y que fue pasando de familia en familia y de generación en generación, y es lo que a través de esas historias orales que nos da la potestad de poder decir que acá en Tocópero pues el nombre viene dado por ese asentamiento o población indígena que estaban en esta zona. Se dice que Tocópero, lo que nos han contado a través de las memorias orales, porque Tocópero no tiene memoria escrita, puede tener puro conocimiento a través de los ancianos. Para rescatar las memorias de Tocópero, ¿verdad?, era necesario visitar varias comunidades. Por lo menos el señor Santos Donqui, ¿verdad?, de la comunidad de Santo Tomás, él decía que la Tocópero provenía de un canto, que un amigo tocó pero si te pago. Como no tenía nombre al municipio, ya se había cambiado a municipio Lugo, fue donde entonces se le coloca el Tocópero. Esto es a manera de una anécdota un poco chistosa. Ese no es el verdadero nombre de Tocópero, más sin embargo es como que una anécdota que siempre las personas, por lo menos las personas que lamentablemente han muerto mucho, ya viejitos de la comunidad, esos libros vivientes de la comunidad, pues contaban. Sin embargo, ese no es el verdadero origen del nombre de Tocópero, pero es una anécdota chistosa de la comunidad. A raíz del logro de la victoria de la Revolución Federal, Tocópero pasó a llamarse Municipio Lugo, en honor a un héroe de la Revolución Federal tocopereño llamado Juan Cesario Lugo. Y aquí quiero hacer una acotación especial, que el general Juan Cesario Lugo fue el padre de Manuela Lugo de Reyes, que es el nombre que llevan la primera escuela nacional de acá del municipio, y el liceo bolivariano de este municipio también llevan su nombre en recordatorio a Manuela Lugo como la primer maestra nacional de acá del municipio. Ahora bien, retomando lo que les decía del general Juan Cesario, él participó en la Guerra de los 5 años o en la Guerra Federal, y que fue muerto en combate durante la toma de Barquisimeto por allá en el año de 1860. A raíz de eso, Tocópero pasa a denominarse Municipio Lugo, pero sabemos que con los cambios políticos y geopolíticos que fueron dados luego, Tocópero pasó a denominarse nuevamente Tocópero y dejó de ser Municipio Lugo. Qué nostalgia se prenden en mi alma cuando evoco los años de mi infancia. Siento de mi madre la sutil fragancia, mi pueblo querido, Tocópero de ayer. Tus montañas que miran hacia el cielo, la blanca espuma del mar, tus cocoteros en lontananza se pierden los veleros, gentil paraíso que invitas a soñar. Y al recordarte con loco frenesí, solo añoro a ti regresar para volver, Tocópero, a soñar y morir
en la tierra en que nací, para volver, tocó pero a soñar y morir en la tierra en que nací. En 1632 un conjunto de tierras lo donaron, que es de la Sabanete Chacha, que es de la cría, y la posesión de Guadalupe, que es para la agricultura. ¿Todavía existe? Okay. Tocó, pero durante la colonia fue un municipio eminentemente agrícola. Acá, de hecho, se producían, eran enviados a las islas curazoleñas grandes, creo que eran fanegas, la palabra exacta creo que era fanegas, grandes fanegas de maíz, de leguminosas como la tapirama y el frijol. Tocó, pero era gran productor en esos rubros. Y también se producía cierta cantidad de ganado que era vendido en el puerto de Cumareo. También acá en el municipio, para ese entonces llegaron a existir, creo que cerca de 3 trapiches, donde se procesaba y se producía lo que era la panela o el papelón, porque acá también se producía caña de azúcar, más que todo hacia la región de lo que es, o la zona de lo que es la montaña. El primer trapiche fue de mis abuelos, que es aquel que está allá. Yo no lo vi trabajar. O sea que eso pasa de 80 años, vamos a decir. Aquí había muchos cañaderales, mucha caña. Aquí no era montaña porque lo que se veía era pura caña. Ponían los dueños de caña por turno. Una temporada unos, otra temporada otro, porque trabajaban día y noche. No, los trapiches eran duros, ¿no? Se cortaba la caña, la llevaban al trapiche en burro, y entonces ahí la iban metiendo, se iba organizando en una parte, y entonces otro la iba metiendo a las masas, la masa que componían el trapiche, que eran 3 masas. Entonces estas masas, cuando eran de toro, eran verticales, ¿no? Y entonces ahí le iban metiendo, la metían uno por aquí y otro la agarraba por ahí y la metía para acá otra vez. Y así hasta que la dejaban casi seco el bagazo, le sacaban todo el jugo. Bueno, de ahí iba, el jugo iba cayendo en un depósito, ¿no? Entonces de ahí del depósito, pues que se llenaba lo llevaban a unas pailas. Nosotros decimos paila, ¿no? O decimos recipiente, ¿no? Se puede decir de hierro. Y entonces eso le metían mucha candela con el mismo bagazo que se sacaba, que quedaba de la caña, se le metía bagazo y madera, bastante leña, que decíamos nosotros. Leña. Y esto tenía cogía una temperatura bastante alta. Y entonces el guarapo, que decían nosotros, se iba cogiendo un temple, iba pasando de una parte a otra, y así iban hasta 4 o 5 recipientes, ¿no? Hasta que salía lo que llaman el melcoche. Entonces ya cuando el melcoche se batía en una canoa que llamamos nosotros, y entonces se le daba con una, ¿cómo decimos eso que usan las canoas? Canalete, sí. Y entonces entonces después quedaba un punto, se salía y se echaba en los paneleros que llamaban, donde se hacía la panela o el papelón, porque se sacaba papelón y se sacaba panela. Había el moledor, el bagacero que recibía el bagazo verde, pues recién. Había el parrillero, que era el que le metía la candela a la parrilla para cocinar. Había el cocinador, que le decían el pailero.
Había el batidor, que era el que batía cuando ya estaba el melcocho hecho, lo echaban en una canoa de madera larga y ese lo batían, ese le decían el batidor. El otro era el que envolvía las panelas, eso le hacían, lo envolvían en la hoja de caña que le decían tamo de caña. Aquí habían 6 hombres trabajando y allá en el corte de caña habían 3, 4, 5, porque el que la cargaba, el que la metía en unas ruedas de metal y entonces el que la cargaba en burro, 3 burros, 4 burros. Sí, trabajaban 6 personas y 6 acá. Lo hacen como 50 años que se dejó de trabajar por acá. Y fueron terminando las siembras, empezó la petrolera, empezó la gente a salirse y fue bajando la... Sí. Y entonces, después ahí se decía ya con motor. Aquí que llamaban La Vaca, como le dije el otro día, la hacienda La Vaca. Había el trapiche, que era el trapiche mayor que había, el más grande, que un trapiche gigante bastante. Eso tenía años y años y años y este no paraba de moler. Bueno, después desaparecieron porque vino mucho verano. Y las tierras a lo mejor se cansaron también. Aquí caía el jugo de la caña pues, y después se pasaba para acá, acá. Después aquí lo compartían para los 4. Y entonces meterle candela y duraba 2 horas para cocinar, 2 horas o 3 horas. Entonces allá era donde se lavaban los envases para la panela. Era el aljibe donde se recogió el agua para trabajar en el trapiche y los oficios de la casa. Y parte de la comunidad buscaba agua aquí. Se llenaba con el agua que caía al techo del trapiche, caía aquí. Pero aquí las guardaban, cuando ya venían envueltas en su hoja, pues se envolvían en hoja de caña y hoja de cambur. Y aquí se llenaba esto, a veces estaba llena toda la pieza de pan. Y de ahí le buscaban 20 y la llevaban para Comareo y para Pídito. Acá en Tocópero se venera a San Juan porque cuentan la historia y cuentan las personas que ya fallecieron, pero que así ha permanecido o ha prevalecido en la comunidad, que una familia de acá de Tocópero encontraron una vez, luego de una creciente del río Ricoa que desemboca acá en Tocópero, una imagen en madera del santo San Juan Bautista. Esa imagen lo lleva a su casa y de su casa, en lo que se está construyendo el templo, ¿verdad? En los años 1860, lo lleva al templo, ¿verdad? Y lo ubica como San Juancito, que es el San Juancito que anda por ahí, lo cargan las mujeres para como tradicionalmente dice, para a ver si se casan este año. Y entonces